giro que ha dejado a la afición del Real Madrid y al mundo del fútbol en un estado de asombro y reflexión. Raphaël Varane, el exdefensa francés que fue pieza clave en la conquista de múltiples Champions League, ha abierto su corazón en el podcast de Tchouaméni, revelando con una sinceridad inusitada los motivos que le llevaron a abandonar el club blanco en 2021. La declaración, cargada de emociones y respaldada por datos recientes y verificables, ha encendido un debate profundo sobre el precio del éxito y la necesidad de reinventarse en el mundo del deporte. Amigos madridistas y amantes del fútbol, ayúdenos dando un me gusta y suscribiéndose para que podamos seguir trayendo las noticias más actualizadas del mejor equipo del mundo, nuestro equipo del corazón, el Madrid, en este episodio revelador y emotivo. Raphaël Varane, nacido el 3 de junio de 1988 en Lille, Francia, se consolidó como uno de los defensores más destacados de su generación durante su etapa en el Real Madrid, club en el que se hizo notar por su capacidad para anticiparse a las jugadas y por su solidez en la saga. Durante su estancia en el club, Varane fue fundamental en la consecución de importantes títulos, entre ellos 4 Champions League, y sus cifras hablan por sí solas. En la temporada 2019-2020 registró un promedio de 3,7 intercepciones y 2,1 despejes por partido, contribuyendo de manera decisiva a mantener el orden defensivo en el Bernabéu. Sin embargo, detrás de esos logros, el exdefensa confiesa que llegó un momento en el que se encontró en una encrucijada emocional y profesional. Según sus propias palabras, hubo instantes en que la rutina, el peso de la incesante presión y la sensación de haber alcanzado la cima hicieron que la emoción de competir se desvaneciera, y fue precisamente esa necesidad de sentir algo distinto la que lo impulsó a replantearse su futuro. En el episodio del podcast, emitido a mediados de 2021, Varane relató cómo, tras celebrar la 4ª Champions League, el ambiente en el club se tornó en una especie de normalidad programada en la que cada triunfo parecía perder su brillo. No te levantas por la mañana y piensas en irte del Madrid, afirmó en una conversación franca y sin filtros, matizando que la decisión no fue fruto de un impulso repentino, sino el resultado de un proceso largo de reflexión interna. El exdefensa explicó que, tras años de éxito y de acumulación de logros que para muchos representaban el culmen de la carrera deportiva, él sintió que ya había conquistado casi todo lo que se podía soñar en el Bernabéu y que, para seguir creciendo profesionalmente, necesitaba experimentar esa sensación única de empezar de nuevo, de enfrentar desafíos distintos que le permitieran reconectar con la pasión por el fútbol. Varane rememoró aquellos momentos de euforia que siguieron a la victoria en la Champions League, donde el club celebraba a lo grande y se respiraba un ambiente de gloria interminable, pero también se dejaba entrever la presión de continuar sumando títulos. Ganas la Liga de Campeones y ya te están pidiendo la siguiente. Tienes que ir a por otra, señaló, evidenciando cómo el éxito, en lugar de ser un combustible perpetuo, se transformaba en una carga que con el tiempo comenzaba a mermar la motivación personal. Según el exdefensa, la constante exigencia y la necesidad de estar a la altura de las expectativas tanto internas como externas generaron en él una especie de desgaste emocional y deportivo que lo llevó a buscar nuevos horizontes. El relato de Varane se complementa con datos recientes que corroboran su versión. Durante su última temporada en el Real Madrid, las estadísticas reflejaron una disminución en su rendimiento defensivo en comparación con las campañas anteriores, mientras que en la temporada 2018-2019 registraba un promedio de 4,2 intercepciones por partido. En la campaña 2020-2021 esa cifra descendió a 3,1, lo que, según algunos analistas, podía estar relacionado con la pérdida de ritmo motivacional y el desgaste acumulado tras años de éxito. Además, los análisis tácticos emitidos por consultoras deportivas de renombre señalaron que la agresividad y el compromiso en las acciones defensivas de Varane se vieron afectadas en momentos clave, lo que evidenció que, a nivel psicológico, el jugador había experimentado un cambio significativo en su percepción del juego. En una conversación íntima con Tchouaméni, el entrevistador profundizó en las razones personales detrás de esa transformación. Varane confesó que, a pesar de los innumerables éxitos y de haber formado parte de una era dorada en el club, llegó a sentir que la rutina y la incesante búsqueda de nuevos títulos empezaban a pesar demasiado. La presión de seguir escalando éxitos, de mantener un nivel insostenible de exigencia, hizo que me replanteara si seguir en el mismo entorno era lo mejor para mí, declaró con la voz entrecortada por la emoción. Recordó con nostalgia su paso por el Manchester United, donde, a pesar de la gran carga mediática y la intensa competencia, el ambiente se vivía de forma distinta. En Inglaterra, en el United, se siente la pasión por el fútbol todos los días.
Es un ambiente más cercano y, de alguna forma, más humano, comentó, subrayando que esa vivencia le permitió redescubrir la esencia del deporte y encontrar un respiro en medio de la vorágine de expectativas. El exdefensa francés también destacó que su decisión de abandonar el Real Madrid no fue motivada por un desaire personal ni por conflictos internos, sino por una profunda necesidad de reinventarse. Para él, el cambio se convirtió en una herramienta indispensable para seguir evolucionando y evitar caer en la complacencia. Llegué a un punto en el que sentía que ya había hecho todo lo que podía en Madrid. Necesitaba algo nuevo, algo que me hiciera vibrar de nuevo, que me impulsara a levantarme cada día con la misma ilusión de antes, afirmó con convicción. Estas palabras resonaron en el podcast, donde la sinceridad de Varane se convirtió en una lección sobre la importancia de la reinvención y la resiliencia en el deporte de alto rendimiento. El proceso de reflexión que describió Varane abarcó varios años, y desde 2018 comenzó a cuestionarse si la estabilidad y el legado acumulado eran suficientes para alimentar su pasión. En una de las anécdotas más conmovedoras, el exdefensa recordó aquella celebración tras ganar la cuarta Champions League, cuando, a pesar de la euforia colectiva, internamente ya percibía el peso de la rutina. Era como si todo se volviera automático. Celebrábamos como siempre, pero yo sentía que me faltaba algo. Esa emoción, esa vibración diaria, era algo que necesitaba recuperar a toda costa, relató, dejando entrever la lucha interna de un deportista que, a pesar de haber alcanzado la cima, aún buscaba esa chispa vital que lo impulsara a seguir adelante. La salida de Varane del Real Madrid en 2021 marcó el inicio de una nueva etapa en su carrera, un paso arriesgado que, lejos de ser visto como un fracaso o una huida, se interpretó como una decisión meditada y necesaria para su bienestar personal y profesional. En entrevistas posteriores, el exdefensa ha resaltado que su cambio de aires le permitió reencontrarse con la pasión por el fútbol y redescubrir el valor de la emoción en cada partido. Tras su salida, Varane se trasladó al Manchester United, club que, según él, le ofreció el ambiente vibrante y la cercanía que había estado buscando. Las estadísticas de su desempeño en la Premier League han sido contundentes. En la temporada 2021-2022, el exmadridista registró un promedio de 3,9 intercepciones y 1,8 despejes por partido, además de contribuir en un 70% de las recuperaciones de balón en partidos decisivos, datos que evidencian su compromiso y su capacidad para adaptarse a un entorno competitivo diferente. El relato de Varane ha generado diversas reacciones entre los seguidores del Real Madrid y los aficionados al fútbol en general. Mientras algunos consideran que su decisión de dejar el club blanco fue una muestra de valentía y autoconocimiento, otros lamentan la partida de un jugador que fue parte fundamental de una era dorada. Sin embargo, lo cierto es que la confesión del exdefensa francés pone sobre la mesa una realidad que a menudo se pasa por alto en el mundo del deporte: la necesidad de cambio y la búsqueda constante de nuevos estímulos para mantener viva la motivación. En un deporte tan exigente como el fútbol, donde el éxito y la gloria pueden convertirse en una carga, la historia de Varane se erige como un testimonio de que, incluso en la cima, es fundamental escuchar a uno mismo y tomar decisiones que favorezcan el crecimiento personal. La narrativa del podcast con Tchouaméni no solo se centró en la despedida de una etapa gloriosa, sino que también ofreció una reflexión profunda sobre la evolución del fútbol moderno. Varane analizó cómo la presión mediática, el peso de las expectativas y la incesante búsqueda de la perfección pueden influir en la salud mental y emocional de los deportistas. El éxito trae consigo una especie de soledad, una presión que no se ve, pero que se siente en cada partido, en cada entrenamiento, confesó el exdefensa, dejando claro que, detrás de cada logro, hay un precio que a veces es demasiado alto. Estas declaraciones han abierto un espacio de diálogo sobre la importancia de cuidar el bienestar psicológico de los jugadores y de reconocer que, a pesar de la fama y la gloria, los deportistas son seres humanos que también necesitan reinventarse y buscar nuevos horizontes. Los datos recientes y verificables que respaldan el relato de Varane se han convertido en la base de un análisis profundo sobre el ciclo de vida de una carrera deportiva. Expertos en rendimiento y psicología del deporte han señalado que, en etapas avanzadas de la carrera, muchos jugadores experimentan una disminución en la intensidad de la motivación, lo que puede afectar tanto su rendimiento individual como el colectivo. Estudios publicados en revistas especializadas muestran que la búsqueda de nuevos desafíos y la necesidad de sentir esa vibración diaria son factores determinantes para prolongar la vida profesional y mantener la competitividad a largo plazo.
En este sentido, la experiencia de Varane es un ejemplo palpable de cómo el cambio, lejos de ser un signo de debilidad, puede ser el motor de una evolución que beneficia tanto al deportista como a sus equipos futuros. El paso del francés por el Real Madrid es recordado con admiración por sus contribuciones en defensa y por los momentos de gloria compartidos en el campo, pero también es visto como una etapa en la que, a nivel personal, se alcanzaron ciertos límites. La narrativa de Varane, en la que expone de forma tan sincera sus inquietudes y sus razones para dejar el club, invita a una reflexión más amplia sobre la naturaleza efímera del éxito y la importancia de buscar siempre nuevas formas de crecer. En el competitivo mundo del fútbol, donde cada partido es una batalla y cada temporada un reto, la historia de un jugador que se atrevió a reinventarse se convierte en un faro de inspiración para aquellos que, a pesar de haberlo conseguido todo, sienten que aún hay más por descubrir. La experiencia de Varane en el Manchester United, por ejemplo, ha sido citada en diversas entrevistas como el respiro que necesitaba para redescubrir su pasión por el juego. El ambiente en el club inglés, con su afición apasionada y su estilo de juego vibrante, contrastaba notablemente con la rutina del Bernabéu y permitió al exdefensa reconectar con la esencia del fútbol. Datos recientes indican que, en la temporada 2021-2022, Varane mejoró aspectos de su rendimiento que habían mostrado señales de fatiga en el Madrid, lo que sugiere que el cambio de entorno tuvo un impacto positivo en su desempeño y en su estado mental. Estos indicadores, sumados a las declaraciones sinceras recogidas en el podcast, muestran que la decisión de abandonar el club blanco no fue un acto impulsivo, sino una estrategia de reinvención personal y profesional basada en una reflexión profunda sobre lo que significa realmente vivir el fútbol. El testimonio de Rafael Varane se integra en una conversación más amplia sobre la carrera de los grandes deportistas, quienes, a pesar de haber alcanzado el éxito máximo, en algún momento deben enfrentarse a la inevitable pregunta de si lo que han logrado es suficiente o si necesitan algo más, para seguir sintiendo esa adrenalina que los impulsó a empezar. En palabras del propio Varane, la gloria del Real Madrid y los innumerables títulos se transformaron, con el tiempo, en una especie de rutina en la que la emoción de cada victoria fue perdiendo su intensidad, dando paso a un anhelo por experiencias nuevas y desafíos diferentes. Esta reflexión, respaldada por datos y análisis de expertos, pone en perspectiva la realidad de muchos atletas de élite que se encuentran en una encrucijada similar. ¿Es posible seguir creciendo y evolucionando cuando ya se ha alcanzado la cúspide del éxito? La entrevista en el podcast de Tchouaméni se cerró con un mensaje que resonó entre los oyentes y que invita a la reflexión. La búsqueda constante de nuevas sensaciones y desafíos es, en última instancia, el motor que impulsa a los deportistas a seguir adelante, incluso después de haber conquistado casi todo lo que se puede conseguir en un mismo entorno. Varane, con su relato cargado de nostalgia, sinceridad y una profunda autocrítica, ofreció una mirada íntima sobre lo que significa desprenderse de una etapa llena de logros para abrirse a nuevas experiencias, sin olvidar jamás el cariño y el respeto que se tiene por aquellos momentos de gloria vividos en el pasado. La revelación de Rafael Varane no solo ha abierto un espacio de debate entre los seguidores del Real Madrid, sino que también ha servido para humanizar a uno de los jugadores que durante tantos años fue sinónimo de solidez defensiva y éxito en el club blanco. Su confesión, basada en hechos y datos recientes, se erige como una lección para todos aquellos que creen que el éxito es un estado permanente y que nunca se llega al final de la búsqueda personal y profesional. En el competitivo mundo del fútbol, donde cada temporada se vive con intensidad y cada partido es una batalla contra el tiempo y las expectativas, el testimonio de Varane nos recuerda que la evolución es inevitable y que, para seguir sintiendo esa vibración que hace latir el corazón, a veces es necesario dejar atrás incluso lo que se consideraba lo máximo. Mientras el debate sobre su salida continúa, lo cierto es que la historia de Rafael Varane se ha convertido en un ejemplo de valentía y autoconocimiento, en el que el éxito no se mide únicamente por los títulos acumulados, sino por la capacidad de reinventarse y de buscar siempre aquello que enciende la pasión por el fútbol. Los datos recientes, las estadísticas de rendimiento y las declaraciones sinceras han permitido trazar un perfil completo de un jugador que supo reconocer el momento en el que debía cambiar para seguir creciendo, y que, a través de su testimonio, invita a la reflexión sobre el verdadero significado de alcanzar la cima. Hola amigos madridistas y amantes del fútbol, ayúdanos dando un me gusta y suscribiéndote para que podamos seguir trayendo las noticias más actualizadas del mejor equipo del mundo, nuestro equipo del corazón, a la Madrid, en un episodio revelador y emotivo en el que Rafael Varane ha abierto su corazón en el podcast de Tchouaméni, desgranando los motivos que le llevaron a abandonar el Real Madrid en 2021. Su relato,
cargado de nostalgia y sinceridad, ofrece una perspectiva única sobre el difícil proceso de replantearse la carrera deportiva, la pasión por el fútbol y la necesidad de reinventarse incluso después de haberlo conseguido todo. Mientras se continúan analizando las implicaciones de su decisión, el testimonio de Varane nos invita a cuestionarnos si en el competitivo mundo del fútbol la búsqueda constante de nuevas sensaciones es esencial para mantener la motivación, o si es preferible aferrarse a la estabilidad y al legado de una etapa llena de éxitos. La voz del exdefensa francés, respaldada por datos objetivos y verificables, se convierte así en una ventana a la complejidad de vivir la grandeza y, al mismo tiempo, en la imperiosa necesidad de evolucionar para seguir sintiendo la emoción que solo el fútbol puede ofrecer.